a dar la charla, si os parece bien, de pie y a ver si ¿sí? ¿Se me escucha? Perfecto. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿No? Sí, ahora sí. Perfecto. Nada. De mí no voy a hacer presentación porque ya Fidel la acaba de hacer. Sí comentaros, yo soy un hombre de tierra, aunque he estudiado ciencias del mar, y de la parte marítima pues tengo la competencia marinera y el título del PER, de embarcaciones deportivas. Es decir, que soy lo más básico que hay aquí y de embarcaciones no os voy a explicar nada. Nuestra relación con la Corporación de Prácticos pues es muy intensa, porque todo el mundo conoce ya el trabajo que realizáis a la hora de ayudar a la entrada y salida de buques, pero también dentro de mi departamento que hay las competencias de seguridad y de medio ambiente. Y no son pocos los casos en los que hemos tenido que colaborar en emergencias, como hace unos años una pontona de obra enorme que se soltó, rompió las amarras y hubo que aguantarla con un fuerte temporal para que no impactara contra los muelles y los edificios, o con incendios como el último que tuvimos hace poco en el puerto, donde tuvimos que trabajar con los remolcadores y desde los prácticos pues hacen la coordinación de la parte marítima, y yo creo que hay que destacar ese trabajo que a veces es arriesgado, igual que todos los que intervenimos en las emergencias. Muy bien. Bueno, es bastante intensa mi charla, yo la voy a dividir como en dos partes. La primera va a ser los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que parecen algo global, pero voy a intentar que lo veáis como algo abarcable y que podéis utilizar. Y por otro lado, aunque hay muchos más temas, la parte de la huella de carbono y cómo aplicar la huella de carbono. Aunque ya conocéis el puerto de Vigo y lo habéis podido visitar y ver, sí quería hacer una pequeña mención, sobre todo porque cada uno de ustedes pues, son de distintos puertos, y en esos puertos a veces se va a dar las mismas singularidades que en el puerto de Vigo. Como podéis ver en esta foto, la primera singularidad que se da es que los puertos se encuentran totalmente imbuidos en las ciudades. O sea, es muy difícil saber dónde empieza el puerto, dónde empieza la ciudad, y eso nos obliga pues, a una relación con la ciudad y una forma distinta de ir haciendo las cosas. Por otro lado, pues en este caso tenemos el Parque Nacional, 5 zonas de protección. El medio ambiente es parte del presente y del futuro, o sea, lo tenemos que introducir en nuestra gestión de una forma real. Y luego los puertos, lo que son, por eso ahora le llaman economía azul sostenibles, es un lugar donde ocurre todo, tiene interrelación con todos los trabajos marítimos. Se habla ahora de los parques eólicos, se habla de la energía, al final va a entrar por los puertos. Al final es el punto de unión con el mar y con los sectores marítimos, y eso es lo que es la economía azul, que pues, a veces pues, no se sabe muy bien lo que es. El puerto de Vigo es un puerto muy diversificado, no voy a entrar a hablar demasiado. Tenemos 15 astilleros, tenemos un puerto pesquero de máxima importancia, tenemos una terminal ro-ro, una terminal de contenedores, o sea, es un puerto de gran variabilidad de tráficos y de singularidad. Eso sí es importante, porque yo conozco muchos puertos y tengo mucha relación con casi todos los puertos, y el puerto de Vigo, debido a esta gran variedad de tráficos, al final lo que también ocurre muchísimas más cosas que a veces un puerto como Barcelona o con otro puerto, debido pues, a la actividad pesquera, a la actividad de reparación, a las actividades náuticas, que al final todos convivimos en este espacio y tenemos que buscar cómo convivir. Bueno, hablar de medio ambiente o hablar de un poco de sostenibilidad es también hablar de las certificaciones. El puerto de Vigo es uno de los 6 puertos que tiene a nivel europeo y mundial todas las certificaciones ambientales, las más prestigiosas, la 9001, la 14000, la 45000 de prevención de riesgos. El EMAS es a nivel europeo es la más prestigiosa, que es como un pasito más en la certificación 14000, y lo que te obliga es a hacer una declaración ambiental que sea público y que todos los datos sean reales. Yo invito a que toda empresa y organización pues dé ese pasito hacia el EMAS. Y luego, en el caso de puertos, está el EcoPort, que es la certificación específica de las autoridades portuarias que la da la Asociación Europea de Puertos. ¿Qué podemos hacer? Que luego hablaré con los ODS. Pues una parte de poderla integrar dentro de nuestra estructura es
haciendo la mención en nuestras políticas de gestión de calidad, en nuestras políticas de gestión, nuestras políticas integradas, pues hacer una mención es el primer ejercicio de poderlo llevar. Bueno, la autoridad portuaria empezó con el Blue Growth, con la economía azul, en 2005, en 2015. El concepto de economía azul nace de 2012 de Naciones Unidas, luego lo coge Europa y lo pone como un gran eslogan, pero no sabía qué hacer con ello, no sabía cómo se podía implantar. Y lo que hicimos fue hacer un ejercicio en Vigo práctico para demostrarle cómo se podía implantar y que era una buena idea. Y hemos sido mencionados pues, en los reportes de la Comisión Europea como buenas prácticas, tanto en el último de 2022 como el 2018, y seguimos estando a la vanguardia a nivel europeo en lo que es la implantación de la economía azul. ¿En qué consiste o cuál es el éxito de este ejercicio? Pues el éxito es el diálogo. Lo que se han creado son distintas comisiones en las cuales participan entre 250 y 300 personas específicas. En principio eran 14 comisiones, luego se han reducido a 6 más grupos de trabajo y al final ahí forman parte pues, la academia, o sea, la universidad, los centros tecnológicos que tenemos aquí, que hay 5 centros tecnológicos, la sociedad civil, las empresas del sector, la administración pública, y hemos creado un debate, una conversación en base a proyectos y acciones que nos digan cuál es el plan de acción de los próximos años del puerto de Vigo. Nosotros, como puerto, no podemos tener todas las ideas. Son ustedes los que tienen los conocimientos. Pues cuando nos sentamos en la misma mesa a hablar todos, podemos hacer ese plan de ruta y eso es yo creo, el gran éxito del Plan Growth, lo que es ese diálogo, lo que llaman el diálogo de Vigo. ¿Qué se ha materializado? Pues al final se ha materializado en que tengamos 51 proyectos de innovación, tengamos también 40 acciones que son más reducidas y bueno, y estos grupos de trabajo que hacemos seguimiento en base a indicadores, damos resultados, hacemos reuniones mínimo, cada grupo tiene 2 reuniones al año, donde se va haciendo seguimiento, se van planteando acciones y esto es vivo, se va pues variando y evolucionando. Y ya doy paso a lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me imagino que ya los conocéis, o algunos más cercanos, otros menos cercanos. Los Objetivos de Desarrollo nacen en 2015 por Naciones Unidas, al principio como objetivos del milenio, y luego se materializaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo que buscan es transformar en un mundo mejor. Y parece algo muy global que afecta a los gobiernos o que afecta a grandes organizaciones, pero al final no, afecta tanto a grandes organizaciones como a pequeñas empresas. Lo que es un ejercicio de integrar esos objetivos, que son 17, cómo los podemos integrar, algunos de ellos, no todos, en nuestra forma de trabajar. Y seguramente muchos de ellos ya lo estáis integrando, pero no hacéis ese ejercicio de reflexión o no queda reflejado, no le sacáis ese valor añadido. Bueno, y por mencionar y que veáis, está el fin de la pobreza, el hambre cero. Por ejemplo, el hambre cero puede ser una actuación que hagáis pues, con Cáritas o actuaciones que se hacen de colaboración pues, con organismos de esta índole. La salud, el bienestar, educación y calidad. Eso puede ser pues, cuando atendéis a colegios y les dais charlas de cuál es vuestro trabajo, acercáis a la ciudadanía, igualdad de género, agua limpia, saneamiento, energía asequible y no contaminante, implantación de energías renovables, todo lo que sea el hidrógeno, todas las nuevas energías, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructuras, todo lo que sea introducir la innovación en nuestra forma de hacer las cosas, reducción de la desigualdad, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, pues cualquier actuación que se haga por reducir o contribuir al cambio climático. Tenemos la vida submarina, actuaciones de limpiezas de playas, actuaciones, campañas que se puedan realizar en esa materia. O sea, realmente hay muchísimas actuaciones que podemos introducir en nuestra forma de hacer desde la responsabilidad social corporativa y que generan crear ese mundo mejor. Vida de ecosistemas terrestres,
paz, justicia instituciones sólidas, y el 17, alianzas para lograr los objetivos. Eso no quiere decir que todos tengamos que tenerlos en cuenta, es imposible. Y son algunos vinculados a la parte económica, otros vinculados a la parte social y otros vinculados a la parte ambiental. Y todos están al final interrelacionados. En el caso del Puerto de Vigo, nosotros teníamos en nuestra estrategia de crecimiento azul 4 objetivos o 4 pilares, que es ser un puerto verde. ¿Qué significa ser un puerto verde? Pues lo primero es que se realicen las actividades portuarias sin impacto ambiental o reduciendo el impacto ambiental lo máximo posible. Nosotros hemos conseguido en este puerto, con 15 astilleros, con reparación naval, con pesca, al final ir recuperando los ecosistemas submarinos y tener justo debajo de donde tienen atracadas las embarcaciones la Corporación de Prácticos, ahí hay unos jardines submarinos, unas cuerdas colgadas, en las cuales, que lo ha hecho la Universidad de Vigo, se ha generado pues, un ecosistema de vida, de biodiversidad, en una zona donde antiguamente, pues, había polución, había hidrocarburos. Cuando dragábamos el fondo salían bolsas de hidrocarburos. Pues en estos momentos se puede ver centollas, nécoras, etcétera. O sea, realmente no es incompatible la actividad económica con la actividad ambiental, sino hacer mejor medioambientalmente normalmente significa ser más eficientes, reducir costes y hacerlo mejor. Y bueno, y luego ser un puerto innovador. ¿Qué significa ser un puerto innovador? Es introducir toda la innovación en todos los sectores. Entonces tenemos proyectos, pues algunos con las mariscadoras para el diseño de un barco que les mejore sus condiciones de trabajo. Otros vinculados al hidrógeno que comentaré. Otros vinculados a la formación. Hemos creado una red de formación y de actividades donde la Corporación de Prácticos pues, de Vigo ha trabajado mucho también y nos ha ayudado en ir mejorando e introduciendo pues, temas de cambio climático, de las IT Tools en el tema de formación. También con la Corporación con Arvid también hemos trabajado mucho. Ser un puerto conectado, o sea, al final estamos todos conectados, tanto por las TICs como al final con otros puertos. Y ser un puerto inclusivo, que piense en las personas, que mejore, al final, con el Blue Road se quiere crear empleo de calidad, mejorar las condiciones de los trabajadores, no solo aquí, sino también en otros lugares. Por ejemplo, actuaciones aquí ha sido Puerto Cardioprotegido, que trabajamos con la Cruz Roja para tener pues, los desfibriladores y actuaciones de formación a todo el personal para que puedan saber utilizarlo, o crear el comité de bienestar para aquellos marineros que vienen de otros países, llega a un puerto que no lo conocen, pues haya alguien que les acoja, les enseñe, les busque también esas necesidades que no son solo las económicas, sino a veces son esas de cercanía hacia su casa, de sentirse en casa, de sentirse en un puerto de fuera. Pues eso son actuaciones de esa índole, y todas ellas asociadas a los ODS. Y bueno, y luego quería enseñaros, esto es en Vancouver, que acabo de venir la semana pasada, de recibir el premio de la Asociación Internacional del Puerto, dado por todos los puertos del mundo. Estaba el puerto de Los Ángeles, el puerto de Vancouver, Rotterdam, Hamburgo, todos los puertos grandes, y Vigo también. Como decía, Vigo es un puerto grande, no en tráfico, pero sí al final lo que afecta a la economía y a lo que se afecta a la innovación. Pues el estar ahí y ser parte de ese elenco de grandes puertos, yo creo que es algo que nos enorgullece y es importante. Y esto es un juego que creó la Asociación Internacional de Puertos, que es para enseñar y educar a las autoridades portuarias de todo el mundo a introducir los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, se han creado un puerto ficticio y unas fichas de actividad y te dan un dinero y te van poniendo distintos problemas que puedes tener un puerto y cómo los plantearías las soluciones. Y entonces, entre un grupo de expertos de distintos puertos o de la misma autoridad portuaria, trabajan y van viendo cómo van implementando los objetivos de desarrollo sostenible en su puerto. Pues lo mismo puede pasar, podemos poner un ejemplo, pues tenemos una queja ciudadana porque no conocen les molestan el humo que sacan los barcos o les molesta el ruido cuando está atracado. Pues ¿cómo planteamos esa actuación? Podemos cambiar los motores, o podemos hacer actuaciones para que la ciudad conozca más cuál es nuestro trabajo, la importancia. O sea, hay miles de actuaciones, es cambiar cómo pensamos lo que ya hacemos en el futuro introduciendo esos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, había traído aquí unas fichitas del juego, pero bueno, no las vais a ver.
pero aquí son las que veis en la foto. Ellos te dan un dinero, tú vas invirtiendo y vas consiguiendo pues objetivos de desarrollo que los vas y competimos. En este, por ejemplo, estamos compitiendo, participó el Banco Mundial, además de los puertos, pero también participaron puertos en desarrollo, porque al final no es lo mismo implantar en Vigo que implantar un puerto de África, donde las condiciones son distintas, pero es importante, al final, esa inversión en infraestructuras, esa inversión de futuro, pues se haga con un consenso. Si me paso de tiempo, me riñes. Y bueno, llevamos 2 años que nos han premiado la Asociación Internacional de Puertos. Competíamos en este caso la final con Rotterdam, Hamburgo y Vancouver, con proyectos muy potentes. Y bueno, este era nuestro proyecto. ¿En qué consistía nuestro proyecto? Pues consistía en que podemos construir las infraestructuras portuarias de una forma más sostenible. ¿Y qué significa esto? Todos conocéis en la arquitectura, cada vez se va hablando de los edificios bioclimáticos, edificios con fachadas verdes. En Vancouver, por ejemplo, la estación marítima tiene todo el tejado es de vegetal, con una zona de recogida de aguas. Pues llevar ese concepto a la construcción de los puertos. Entonces, con una empresa israelita, en este caso, y también con la Universidad de Vigo, pues vamos a poner distintos sistemas, unos pegados en las paredes y otros en las zonas de escollera, que lo que van a producir es que haya un asentamiento de biodiversidad, primero de algas y después de otras especies bentónicas. Ya llevamos 3 años implantándolo en distintas partes del puerto, pero ahora lo vamos a hacer en gran escala. ¿Qué conseguimos con eso? Primero, captación de CO2, mejora de la biodiversidad. O sea, un puerto al final es un lugar cerrado, puede parecer como algo negativo, pero para el ecosistema, al estar cerrado y ser aguas protegidas, le es más sencillo proliferar. También va a proteger las propias estructuras. Aquí tuvimos el caso pues, de cuando fue el Marisquiño, que cayó un muelle. Pues estos sistemas protegen de la erosión de los clorados y las hacen más resistentes. Además de eso, protege al ruido submarino. El impacto del ruido de las hélices y de los motores queda disminuido por estos sistemas. También beneficia la acidificación. ¿Y qué fue un poco...? No, me he ido para atrás. ¿Qué fue lo más singular de este proyecto? Además de esa iniciativa, ya la teníamos en el puerto, lo tenemos en la zona donde están los prácticos, pero nadie lo ve, entonces no llegamos. Pues crear un observatorio con un astillero de Vigo, pues va a crear un observatorio submarino para que los ciudadanos puedan bajar, como un acuario, pero con la realidad de la naturaleza, ser transparentes, además va a tener cámaras para que se pueda ver 24 horas al día, quien quiera conectarse con un gran hermano, pero de lo que ocurre dentro del puerto, debajo del agua. ¿Qué queremos con ello? Concienciar, hacer cursos a los colegios que vengan, explicarle la importancia de los océanos, hacer llegar a los chavales pues esa importancia y también recuperar ese gusto por el mar, que cada vez los jóvenes están más alejados del mar y de los oficios marítimos. Tenemos que hacer esa concienciación, cada vez vamos mejorando, siempre que nos dejan, los barcos para que sean más ergonómicos, para que sean más interesantes. Pues todo esto, darlo a conocer, acercarnos a la ciudadanía. Pues es un poco la singularidad que es este observatorio, que ya está construido por Cardama, lo están pintando y en unos meses, es una pena que para este congreso no lo pudiéramos tener. Y luego hay una fase, no queremos quedar ahí, hay una zona en la parte de Bouzas, donde es la escollera, donde queremos hacer esta misma actuación, pero ya a gran escala, con nuevas actuaciones y crear como un gran jardín, un gran acuario, como el acuario que hay en Valencia, pero el nuestro va a ser en el propio mar, no va a ser con los animales dentro. Entonces se ha creado pues, distintas estructuras para que se pueda bajar, se pueda ver el ecosistema y algunas que aún no están aquí. Y bueno, ahí estamos trabajando con la universidad para crear ese gran jardín y compensar, porque por un lado el puerto estamos quitándole porque es necesario para la economía. Esta ciudad vive del puerto, pero de alguna manera también queremos compensar tanto al ecosistema como a la ciudad. Y bueno, hacemos así un poco de relajarnos porque nos vamos a meter en otro tema.
y este tema es más así también más arduo, que es el tema de la huella de carbono y de los objetivos de cambio climático. La Unión Europea pues, puso un objetivo, que es el European Green Deal, que es la descarbonización, y planteó pues, el 55% de las emisiones reducirlas para el 2030 y el 100% para el 2050. La OMI pues, planteó pues, un objetivo de reducir el 50% de las emisiones para 2050. Ya nos encontramos la primera cosa. Por un lado, Europa a veces legisla y va mucho más allá, o está yendo mucho más allá de lo que está legislando el mundo. Y eso genera, y sobre todo la parte marítima, pues una gran complicación. Nos está poniendo un gran reto por delante y tenemos un gran reto por delante todos nosotros. ¿Cómo vamos a adecuar de aquí al 2030 nuestras embarcaciones para poder cumplir esos objetivos? Cuando muchas veces la tecnología no está yendo tan rápida y ahí tenemos grandes retos. Y la única forma que tenemos para plantear este objetivo como puerto y como cualquier empresa que esté en el puerto es mediante el cálculo de la huella de carbono, el cálculo de las emisiones del CO2 que se produce. Entonces, el cálculo de la huella de carbono tiene 3 alcances. En el caso de la autoridad portuaria, el alcance 1 es la huella de carbono de los combustibles que gastamos en nuestras embarcaciones, en las calderas, etcétera. El alcance 2 es el del consumo eléctrico, de la iluminación, refrigeración, edificios. Y luego el alcance 3 es la huella de carbono de todas las empresas que hay en el puerto de Vigo. Nosotros lo hemos dividido en el 3A, que es el de las concesiones y las terminales, el 3B, que es el de los buques, que atracan y están en estancia, y el 3C, que es el de los camiones. El 1 y el 2 es el que os afectaría a ustedes, o sea, a lo que son las empresas que operan en el puerto, pues tenían que hacer su parte 1-2 individual, que nosotros la metemos en el 3. Bueno, por ver cómo funciona, este es el cálculo de la huella de carbono del puerto de Vigo. El 76% es de los buques que atracan en el puerto de Vigo, producen la huella, las emisiones que hay en el puerto nos la producen los tráficos que hay en el puerto de Vigo. El 17-18% las empresas, las concesiones y los servicios náuticos. El 6% o 5,9% el transporte terrestre y la autoridad portuaria en estos momentos es el 0,5%. Ahora explicaré, es el 0,5 en estos momentos, antes era el 4,5, porque compramos toda la energía eléctrica de fuentes renovables y eso nos ha hecho reducir mucho nuestra huella de carbono. Y aquí podéis ver los datos pues, cuantificados de los alcances y cómo hemos reducido. Pues en la autoridad portuaria en los últimos años hemos reducido un 92% nuestra huella de carbono. Y lo mismo pues ocurre en los 3 alcances y en las propias empresas. Bueno, hemos diseñado, voy a ir para atrás, perdonad, hemos diseñado una herramienta, que ahora no la abriré, sino la abro al final, de cálculo de huella de carbono, donde todas las empresas que hay dentro del puerto, tanto los buques como las empresas, están sus datos y una aplicación informática nos va dando pues, esa huella de carbono y nos ayuda a establecer nuestra política de descarbonización. Esa herramienta que la hemos elaborado en la propia autoridad portuaria, en estos momentos la está probando ya el puerto de Santander y el puerto de Cartagena y queremos y esperamos que sea la que se utilice a nivel nacional. Además, la estamos cediendo de una forma totalmente gratuita. Bueno, este es el caso que decía, la compra, hay un certificado de compra de huella de energía de fuentes renovables y aquí veis lo que era el alcance 2, el eléctrico, como pasa a 0 y al final nos queda solo por compensar el que hacen nuestras embarcaciones, nuestros coches y las calderas. Y esta es la parte de los buques. Y es interesante, lo tenemos así separado por tipo de tráficos. Un 35% de nuestra huella de carbono es los buques contenedores en el puerto de Vigo. Un 43% son los buques ro-ro de la terminal de coches y luego tenemos pues, de mercancía general y los otros tipos de buques. Al final, ¿qué nos vale? Que sabemos que si hacemos actuaciones frente al tráfico de contenedores y frente al tráfico de coches, cogiendo solo aquellas líneas regulares y los barcos que más escalan,
vamos a conseguir pues reducciones de torno del 40%. Al final hemos hecho el ejercicio y cogiendo solo líneas puntuales y aquellos barcos de mayor escala, que son, en el caso de Ro-Ro, los buques de UCC y los buques de Suardía, y en el caso de portacontenedores, al final era Wellines y MSC, conseguíamos cumplir el objetivo en el 2030 del 55% de reducción de las emisiones. Y bueno, porque tengáis este dato, que a lo mejor ya lo conocéis, se está legislando en Europa la obligatoriedad de que los barcos que hacen líneas regulares, sobre todo de algunas líneas, tengan que conectarse eléctricamente a OPS, se tengan que conectar a tierra. Entonces, eso nos va a obligar para 2030 a aquellos buques portacontenedores que hagan más de 50 escalas, y seguramente cuando acabe la legislación va a ser más bajo que esto, aquellos buques de pasaje que hagan más de 40 escalas y aquellos de Ro-Ro que hagan más de 25 tienen que tener sistema de conexión a tierra y estar conectados, apagar sus motores y conectar a puerto. Esto en 2030 va a ser obligatorio y esto nos va a obligar a todos los puertos a hacer un desarrollo muy brutal. La única forma en estos momentos con la tecnología que tenemos es o bien buques a GNL en estos momentos o la conexión eléctrica que reduce la huella de carbono en el puerto al 0%. Bueno, esto es un ejemplo para que veáis que es una realidad y esto es un buque de UCC, que en estos momentos han construido 3 que van a operar en Vigo, que funciona híbrido, eléctrico y GNL. Estamos haciendo ahí el suministro y es el vapor de la condensación, de suministro de GNL, y también van a cargar sus baterías. Este barco tiene, por un lado, la posibilidad de cargar sus baterías mientras está en marcha, cuando está moviéndose, o cargarlas en puerto y funciona GNL. Hay una realidad, esto está cambiando, está evolucionando rapidísimo. La tecnología, en Vancouver ya se estaba hablando del amoníaco. Parece que el amoníaco va a ser la tecnología un poco para buques del futuro. Es un poco el paso del hidrógeno a mayores. Lo que quiero decir es que hay que estar muy atentos porque va muy rápido el desarrollo tecnológico. Bueno, y aquí son los servicios técnicos náuticos del propio que hay en el puerto, cómo están divididos, y podéis ver que el servicio, bueno, el Marpol es el 50%, pero bueno, veis los distintos servicios y aquí son pues el 68% de los técnicos náuticos son de los remolcadores, el 22% del praticaje y el 9, casi 10% de los amarradores. Y gran parte de ese porcentaje, ¿de dónde viene? Pues de las propias embarcaciones. Hay una parte que puede ser de los consumos eléctricos, pero viene de las propias embarcaciones. Y bueno, y aquí pues es un pequeño ejemplo práctico. Pues si tenemos un consumo mensual de 2.000 kilovatios eléctricos de nuestras instalaciones y con un factor de emisión de 0,31, es muy importante porque en función de a quién compréis la electricidad va a tener un factor de emisiones totalmente distinto. Cada compañía eléctrica tiene un factor de emisión distinto y eso nos va a afectar en la huella de carbono. Si vamos a seguir consumiendo lo mismo, si podemos instalar renovables, podemos bajarlo, pero si vamos a consumir lo mismo, la única forma de bajar nuestra huella de carbono en esta parte es con compra con factor de emisión más bajo o bien que venga de fuentes renovables. La Corporación de Prácticos de Vigo en este 2022 ha hecho ya la compra de toda la energía, viene también de fuentes renovables. Su huella de carbono del alcance 2 va a ser 0, va a reducirle. Y yo creo que es un buen ejemplo que se puede aplicar. Y en estos momentos tampoco genera un extra coste. Cuando todos lo hagamos, pues a lo mejor habrá más demanda, pero en estos momentos es algo posible y real. Y luego está la siguiente, el alcance 1, lo que decía, que es lo de las embarcaciones. En el practicaje es lo más significativo. Y eso va a depender pues, del tipo de combustible que utilizamos en la embarcación y también o del tipo de motores que hay. ¿Cuáles son las soluciones y cuál es el problema que nos encontramos? No solo en el practicaje, nos lo encontramos en todos los sectores. Que teóricamente hay mucha oferta de soluciones, pero prácticamente no hay tanta. Están todas en una fase muy primaria. Entonces podemos encontrar embarcaciones híbridas o eléctricas
que puede ser la embarcación, por lo menos, que tenga pues, una parte híbrida para que se conecte cuando está en muelle o para cuando está atracada no haga emisiones, aunque luego utilice un motor. Motores a gas natural licuado, el gran problema, las embarcaciones tienen el tamaño que tienen, el tancaje y los volúmenes pues tienen su dificultad, pues tampoco aún hay mucho por desarrollar. O embarcaciones eléctricas con pila de combustible o de hidrógeno. Uno de los problemas que nos encontramos también con los nuevos combustibles es que los combustibles, el peso no es lo mismo, ni el volumen ni el peso con cada tipo de combustible. El hidrógeno, por ejemplo, pesa muchísimo menos, ocupa más espacio, afecta incluso a la estabilidad de los buques el tener un tanque de hidrógeno. Al final tenemos que rediseñar cada tipo de buque. No vale una solución para todo, sino para cada tipo de barco tenemos que hacer un diseño específico y por eso hace falta trabajar ingenierías, trabajar astilleros y trabajar pues, los sectores para diseñar ese tipo de buques. Y voy a hacer así como una invitación dentro de los que puede ser un proyecto Blue Growth. Por ejemplo, con el tema del hidrógeno, han empezado en una de las empresas, pues han diseñado un autobús a hidrógeno que va al final haciendo giras por toda España y donde se hace el suministro y se ha hecho como ese primer prototipo. Pues un proyecto podía ser para todos los prácticos, hacer ese primer diseño de barco de hidrógeno eléctrico que pudiera luego como prototipo, que luego pudiéramos utilizar y poder enseñar, ir testándolo. Habría que buscar esa línea de financiación, pero dar ese pasito para ir buscando soluciones, porque hacen falta soluciones al detalle y solo van a venir pues, de cada uno de ustedes o de cada uno pues, del sector pesquero para cada uno de los tráficos. También está el amoníaco, o sea, cada vez están apareciendo nuevos tipos. Bueno, este es el cálculo de la huella de carbono. Tenemos, si queréis certificarlo, ya se complica un poquito más, porque podéis tener el cálculo para gestionar o para certificar. Pues cuando se quiere certificar, pues hay que tener pues, las emisiones que produce cuando se fabrica ese combustible que usen ustedes y las emisiones que produce luego el barco, que son estas. Pues en la huella de carbono te obligan a hacer ese doble cálculo. Y bueno, otra de las posibles soluciones, el tipo de motor. Ahí yo creo que incluso saben ustedes más. Fidel seguramente puede hablar mejor que yo de este tema, pero tenemos los Tier 1, los Tier 2, los Tier 3. Pues un Tier 3 pues reduce un 80% las emisiones de NOx. Aquí podéis ver el dibujo del Tier 1, Tier 2, Tier 3. Pues aunque no afecta a todos los gases de efecto invernadero, pues también es una de las posibles soluciones, sobre todo cuando hablamos de nuevos tipos de barcos. Y aquí es un ejercicio que voy a pasar rápido, donde podéis ver pues, cómo se hace el cálculo de la huella de carbono. Los factores de emisiones los tenemos ahora, los publica todos los años el Ministerio de Transición Ecológica para todos los tipos de combustible. Entonces, puede ser muy complejo utilizando todos los factores de emisión o buscar factores más genéricos, o sea, hay mecanismos para intentar hacer una forma más sencilla. Y bueno, pues el ejercicio con el cálculo final, en función del tipo de combustible, el tipo de motor, al final vamos a tener un resultado, vamos a tener otro resultado. Y ya mi parte, la última parte, pues me voy a centrar en uno de los proyectos que tenemos dos proyectos del sector naval en el puerto de Vigo. Uno se llama Green Bay, que es la electrificación del tráfico de ría. Queremos pues, que en unos años se vaya esa tendencia a tener barcos eléctricos. Es muy parecida a nuestra estrategia con Noruega, con Oslo. Tenemos muchas conversaciones con ellos, ellos también buscan eso. Al final parece esto un fiordo y lo que buscamos es pues, que aquellos tráficos que hacen el tráfico de ría o servicios que hay dentro del puerto puedan utilizar estos combustibles limpios. Se van a hacer 4 diseños de barcos distintos, eléctricos o híbridos eléctricos fuel, porque en función de las necesidades se están estudiando. Y luego también pues estamos otro proyecto que se llama Julio Verne, que es para la introducción del hidrógeno. ¿Por qué le pusimos el nombre de Julio Verne? Porque aquí Julio Verne, cuando estuvo escribiendo la parte de 10.000 leguas de viaje submarino, hizo un comentario dentro de su libro donde dice: algún día en el mundo con el agua se sacará H2 y oxígeno y todo el mundo se moverá con eso. Pues hemos querido recoger esa frase de un visionario y decir, el hidrógeno o sus aplicaciones, es decir, el amoníaco para grandes buques, etcétera, va a ser el futuro. Por ahora, el producir hidrógeno no es un problema. El problema es
el coste que tiene una embarcación o un coche de hidrógeno, que es 3 veces, y hay países que sí que están apoyando y están dando subvenciones hasta el 80% para estos cambios, y a veces en otros lugares, y aquí nos ha pasado, pues las subvenciones están hacia la producción del hidrógeno, pero al final con un 20 o un 30% de subvención nadie se va a gastar en un coche o un barco cuando hay que desarrollar. Hace falta ese desarrollo tecnológico, pues nosotros tenemos un proyecto para instalar una hidrogenera, es una cosa muy sencilla, ya tenemos consumidores en la industria que utilizan hidrógeno azul, que es el que se produce del gas, o hidrógeno gris, que es el que viene de hidrocarburos, y que vayan introduciendo el hidrógeno verde que produzcamos y luego introduciéndolo primero en la movilidad terrestre y empezar con desarrollos en la movilidad marítima. Uno de los problemas que ya nos estamos encontrando, que nos solemos encontrar, es que no hay una regulación para estos nuevos combustibles a nivel internacional. Entonces, luego cuando haces un barco o lo quieres homologar, no es sencillo. Hay un trabajo que hace falta a nivel de toda Europa de homogeneizar y que a veces es factible construir un barco para Francia o para Noruega, que aquí no lo podemos utilizar. Tenemos que al final poder construir y poder hacer los mismos barcos con las mismas características, tanto en pesca como en cualquier tipo, que cualquier otro país. Bueno, esto podéis ver dónde va a ir la hidrogenera, en la parte de Bouzas. Se está pensando y estudiando pues también un barco, la Pelícano, que limpia la lámina de agua con la empresa Botamavi, Segen, pues intentar ver o estudiar la posibilidad de que pudiera funcionar a hidrógeno. Ahí nos encontramos también el tema de que hay que lastrar el barco para que tenga estabilidad, porque como no pesa el hidrógeno, pues hay que buscar un mecanismo de compensar eso. Y algunos ejemplos, porque sí, el hidrógeno, los barcos, está llegando a la construcción. Aquí son ejemplos en el puerto de Vigo, de astilleros en el puerto de Vigo. Hay un proyecto de Aister, con, bueno, el que ha comentado del Pelícano. Aister también está trabajando para Noruega, sobre todo en barcos eléctricos, introducción de barcos eléctricos. Hay un proyecto de Nodosa también para fabricar o construir un primer remolcador pequeño a hidrógeno amoníaco. Claro, estos son proyectos de pilotos, no son de mercado. Hay otro proyecto en Armont para construir un barco propulsado también a hidrógeno, y bueno, y otro de Cosberg. También los hay en Coal Ironing y bueno, y ahí hay motores de combustión usando hidrógeno, pues distintos ejemplos, hago referencias a distintos ejemplos. O sea, se está moviendo, pero bueno, estamos en esa fase de desarrollo tecnológico que tenemos que empezar a hacer los primeros pilotos y que puede ser una revolución también para nuestros astilleros, y lo ideal es que se pueda aplicar aquí y no salgan hacia otros lugares. Bueno, distintos tipos de soluciones para descarbonización. Y al final sacar unas conclusiones finales. No sé cómo estoy ya de tiempo. Muy bien. Vale, muy bien, sí. Nada, pues sacar unas conclusiones finales. Bueno, que la Corporación de Prácticos deben valorar las emisiones como un componente importante cuando sea necesario cambiar alguna embarcación o algún tipo de motores. Tiene que estar en los nuevos desarrollos. Los motores Tier 2 y Tier 3 con MGO son un primer paso importante para reducir las emisiones de gases contaminantes, NOx, CO, pero no reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Los motores que consumen metano o metanol suponen una reducción muy importante de las emisiones de gases contaminantes, igual que los nuevos combustibles, como es el hidrógeno o el amoníaco. Las opciones eléctricas se encuentran en desarrollo y debido al régimen de trabajo de esas embarcaciones, pues no siempre son aplicables. Hay que buscar buques que tendrían que ser híbridos, y la opción híbrida tampoco se encuentra muy desarrollado, y que a veces, pues un poco lo que nos transmiten desde la Corporación de Prácticos, a veces cuesta que un astillero se quiera meter o encontrar un partner que se quiera meter. El gran problema es que al final hay un riesgo cuando construyes un barco, por eso yo creo que hay que hacer esos primeros pilotos a base de funcionalidad, y luego una vez que tengamos esa tecnología empecemos a aplicarlo ya a mayor escala con las nuevas construcciones.
Yo no sé si también abriros si queréis hacer alguna pregunta, queréis plantearme alguna duda, porque, bueno, he soltado yo todo el speech y también me gustaría pues abrir a un poquito de debate o de conversación. Que Endesa e Iberdrola, que presumen de energía verde, pero ¿quién suministra esta energía? Que yo sepa, aquí en Galicia es Unión Fenosa Distribución. Si es Unión Fenosa Distribución, la energía que distribuye Fenosa no es verde en absoluto. A ver, la energía venga de donde vea, va por la misma red. Por tanto, no es posible separar la que es verde de la que no es. Pero cuando tú compras energía verde, lo obligas a que haga un certificado. No pueden vender más energía verde de la que se está produciendo en el sistema nacional. En el momento que cuanto más compremos energía verde, lo que estamos diciendo es tienen que instalar más energía renovable, tienen que ir a esa transición. Por eso creo que no llega solo con comprar. Nosotros estamos comprando, pero en todos nuestros edificios estamos instalando mínimo un 20 o 30% de energía renovable. Bueno, está acá. No sé si está funcionando. Bueno, está claro que es eso. El futuro es que cuanto más pidamos energía verde, al final se generará mucha más. Pero en este momento yo acabo de cambiar también como la Autoridad Portuaria de Lleida para una suministradora verde. Pero veo que es Fenosa, Distribuciones Fenosa, y hasta hace poco su energía era en el barómetro nacional la peor clasificada. Y digo, pues sigue suministrando a la misma gente. Está claro que de momento mi energía no es verde. Por mucho que me diga Iberdrola que sí lo es, o lo diga Endesa. O sea que es un poquito una falacia. No, es un funcionamiento yo global. concuerdo que en el futuro, claro, si todos pedimos energía verde, finalmente será así. Pero entre tanto, seguiremos consumiendo energía muy contaminante. No, por eso es importante ese paso que demos todos. Pero yo creo que además la pandemia, se ha hablado antes en la anterior ponencia, la pandemia nos ha enseñado, y la guerra de Ucrania, todos estos cambios nos ha enseñado una cosa muy importante. Cuidado, tanto puertos como países. Tenemos que ser un poquito islas energéticas, independientemente que todos estemos conectados. Al final tenemos que buscarnos nuestros mecanismos, porque de repente alguien estornuda en China y mira lo que ha pasado por un estornudo en China, el efecto que ha tenido aquí. O de repente hay una guerra en la frontera y los combustibles se han disparado y tenemos un problema con el precio de la energía. Entonces yo creo que hay que trabajar en esas dos líneas. Nosotros lo tenemos claro, podemos decir, compramos 100%, ¿para qué voy a hacer ya nada en renovables? No, o sea, eso sería, pues lo dice una falacia, sería autoengañarse. Ese paso lo doy, pero además de eso, pues yo voy a instalar energías renovables. Además, con el tema de OPS que he hablado, pensar qué volumen de gasto energético vamos a tener los puertos en los próximos años. Va a dispararse brutalmente. O sea, un crucero como el que tenemos aquí a lo mejor utiliza entre 8 y 16 megavatios, como una ciudad, de la necesidad que hace. El coste para darle electricidad a este barco son 10-12 millones de euros, lo que le cuesta la instalación a la autoridad portuaria para darle esa instalación. Luego vamos a Rorró, es más fácil. Ahí hemos pedido 2,53 megavatios para darle a dos barcos Rorró al mismo tiempo. Y en contenedores pues es 5 o 6. Pero al final toda esa estrategia, estamos hablando de 20 millones de euros para la autoridad portuaria. Pero además de eso, es que las líneas eléctricas que tenemos en España a veces no tienen la capacidad para poder dar ese... O sea, hace falta, y eso sí se está haciendo y se está haciendo bien, hace falta un proyecto global para poder cumplir lo que está estableciendo la Comisión Europea de poder dar energía a los barcos. Y arreglamos, es cierto, ese 70% de la huella de carbono de la autoridad portuaria. Pero ¿cuánto tiempo está en el mar el barco y cuánto tiempo está en el puerto? La otra parte grande del pastel, que solo es el 2 o 3% de la contribución al cambio climático a nivel mundial, o sea que tampoco los buques es un porcentaje que digamos, pero queda todo por resolver. Para eso hace falta pues, el GNL, el hidrógeno o esos combustibles, el amoníaco que parece que es lo que parece que va a ser la solución en el futuro. ¿Alguna pregunta más? Sí. Perfecto. Buenos días. Sí, aquí, por aquí. Gracias.
Buenos días, soy Manolo Piedra, presidente de AEFA, que es la Asociación de Empresas del Puerto de Algeciras. Allí en Algeciras estamos muy preocupados con lo que has comentado del Fit 55, ¿no? El derecho de emisiones de los buques, porque claro, se pretende gravar el contenedor que viene de Asia y que toca el primer puerto europeo. Allí Algeciras es un puerto de transbordo, pues se va a incrementar el coste del contenedor, como está el derecho de emisión o como se prevé, pues puede ser 60, 70, 80 euros por contenedor. Y claro, tenemos mucho miedo de que al final se nos vaya ese transbordo a Tánger, ¿no? Donde ese precio no existe, ese coste no existe. ¿Tenéis ese miedo también aquí en Vigo? ¿Tenéis alguna línea de contenedores que pueda desaparecer o que pueda optar por otros puertos que no estén sujetos a esos derechos de emisión? Gracias. Soy muy conocedor del problema que estás manifestando, porque además se habla mucho en la Asociación Europea de Puertos, porque todos los puertos, sobre todo el Mediterráneo, que tienen al otro lado, pues se encuentran con ese problema y esa preocupación. En nuestro caso es menor, siempre esa preocupación de que haya una regulación distinta en Europa que en el resto del mundo es un problema para todos. Al no tener las mismas reglas de juego nos lo hace un poquito más difícil. Nuestros tráficos son tráficos que vienen, a diferencia de Algeciras, somos dos puertos totalmente distintos, son tráficos que vienen para las empresas que están en nuestra zona. Pero bueno, el riesgo cero nunca existe. Pero todo lo que encarece para nosotros, lo que más nos preocupa, o a veces aparte de la autoridad portuaria, y es lógico, es que un barco que se conecte eléctricamente nos va a reducir un 50% los ingresos de la autoridad portuaria y nos puede poner una situación de riesgo económico para aquellos puertos que no somos grandes puertos, que tengamos un superávit muy grande. Pero bueno, ese tema está sobre la mesa. Desde Puertos del Estado, desde Madrid, están trabajando muy intensamente porque es una preocupación muy grande y al final que haya un movimiento del tránsito marítimo hacia un lado o hacia otro siempre es un problema que al final lo hemos vivido. Es que el mundo está cambiando muy rápido. Y o somos capaces de adaptarnos y identificar esos riesgos rápidamente o nos lleva por delante. Sí, bueno, primero agradecerte la exposición, la verdad me ha gustado mucho, muy interesante todos los temas. Mi pregunta iba en la misma línea de Manolo Piedras, sobre los objetivos de emisiones que tiene la Comunidad Europea, 2030-2050. En el mundo marítimo, con los tiempos que se manejan desde que se construye un barco hasta que se desguaza, de 20, 30 años mínimo, ¿qué opinión te merece? Porque al final nos estamos metiendo en un lío de competitividad con otros continentes. A ver, yo te cuento, hace 2 años estuve dando unas charlas en el puerto de Hamburgo y era para navieras. Y claro, estaban todas las navieras más importantes. Me sorprendió mucho, con toda esta situación que comentes, al final lo que estaban haciendo las navieras, excepto alguna más implicada, como puede ser UCC, es no voy a hacer nada hasta que esto se aclare, porque como me cuesta tanto los barcos, o sea, en vez de conseguir esto, que vaya más rápido, lo que ha conseguido a veces es vamos a esperar y no voy a hacer nada porque como esta solución no creo que haya llegado a la solución buena, ¿para qué voy a mover? Eso es un problema. Y luego lo siguiente que han hecho, que han sido muy listos, es le paso el problema a los puertos. El OPS estaba casi descartado en los puertos por el gran coste que tenía, etcétera, etcétera, en los primeros debates de hace 6 años, 8 años, y de repente, pues, obligatoriedad de OPS para que todos los barcos se conecten a tal y con eso, aunque la parte marítima se ha solucionado. Es un poco lo que está viendo. Creo que tiene que haber situaciones transitorias. Ya existen tecnología, lo que pasa, claro, parecía que el gas era más barato, ahora se han subido los precios con todas las situaciones. Realmente es que ya no sabes ni qué es lo mejor con todo lo que está pasando. Plantear como problema global para que se impliquen, porque cada puerto, uno les felicito porque la ponencia es preciosa, lo que están haciendo también, pero hay otros puertos que se quedan en la cuneta, no hacen nada, entonces va a haber como varias velocidades. A ver, nosotros como puerto
Yo no veo que el problema vayamos a tener, la parte marítima es donde hay el gran reto. Nosotros como puerto estamos trabajando, por eso hemos creado la red de puertos azules, donde estamos trabajando con la Expo, para que todos vayamos, porque los grandes puertos ya tienen sus soluciones, Rotterdam, Hamburgo, bueno, Barcelona, Valencia, tienen mucho dinero de innovación, pero hay muchos, coges Europa y la mayor parte son puertos medianos y pequeños que no tienen ese capital para invertir, para tener, entonces, que hemos creado una red de conocimiento, una red de donde estemos todos los puertos, podamos hablar y unificar. Y luego con la FAO, que tenemos ahora en julio el congreso con ellos, estamos creando la red mundial para llegar al tercer mundo. No pueden quedarse tampoco ellos atrás, porque además estas soluciones pueden ser económicamente viables, pueden ser lo que dé la solución en esos países, porque esos países no tienen conexión eléctrica. Y si se acaba el gasóleo, tú haces una lonja, decía el Banco Mundial, es que invertimos 250 millones en África, pero no valen para nada, porque acaba la inversión y no consigue nada. Hay que hacer proyectos donde la necesidad energética de isla empieza a ser, o sea, tienen que ser sostenibles en el tiempo, desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista económico. Y las renovables empiezan a darnos esas puertas, pero hay que crear esas redes. Nosotros desde el Puerto de Vigo, con lo pequeñito que somos, estamos haciendo eso. Pasa lo mismo que hay que conseguirlo también a nivel pues, marítimo y a nivel global. No sé. Fantástica exposición. Yo entiendo que, por lo que dices, lo que podemos aportar los prácticos es, nuestra huella de carbono es muy pequeña comparada con el tráfico mercante, pero bueno, yo, por lo que dices, ir pensando en embarcaciones híbridas. Sí. Es lo que entiendo. Sí, ir pensando en embarcaciones híbridas. Mecanismos para reducir la huella de carbono, reducir la velocidad, que a veces es complicado o difícil, motores más eficientes o embarcaciones, al final, embarcaciones híbridas. Habrá de cara al futuro, que yo creo que es un poco también lo que veo, que a veces hay que mirar hacia Noruega, que son un poco tal, también ellos es lo que están realizando, se están centrando más en remolcadores o en el tráfico, pero bueno, luego tiene que ajustarse a las necesidades, no vale, no hay una solución, hay que ser parte de buscar esa solución, porque vosotros sabéis qué necesitáis y hay que coger los astilleros o las ingenierías y empecemos a trabajar para conseguir una embarcación que cumpla eso. Y hace falta el dinero de España, el dinero de Europa, de Next Generation, que se aplique para estas cosas, con inversiones muy, muy reales para empezar a hacer proyectos prácticos. Nunca mejor dicho aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Creo que apague... Ah, no. ¿Ahora? Sí. Muchas gracias por la presentación y bueno, por el amplio debate que genera este tema. Un poco por alusiones, ¿no? Han salido comentarios respecto, con lo que comentabas tú, ¿no? Que soluciones a nivel global, ¿no? A nivel de la Organización Marítima Internacional, bueno, has puesto ante los objetivos a 2050. La OMI trabaja con una estrategia inicial para reducir los gases de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo, que trabaja en un objetivo a 2030 y a 2050. Esos objetivos se van a empezar a revisar ahora, la semana que viene, a partir del lunes. La cuestión radica en que el avance regulatorio a nivel internacional, yo antes en mi presentación lo he remarcado, no es lo mismo ponerse de acuerdo entre 27 que entre 175. 27 a nivel de la Unión Europea o 175 a nivel internacional. Y eso ralentiza el proceso de toma de decisiones. Además, la OMI ha introducido en esa estrategia un elemento que está estrechamente relacionado con todo lo que estamos mencionando, que es la evaluación, la obligatoriedad de evaluar el impacto en los estados de esas medidas de reducción de emisiones. Si yo voy a introducir una medida de reducción de emisiones para incrementar la eficiencia energética de mi buque, o si voy a introducir una medida de mercado como posiblemente a medio y largo plazo sea
solución en OMI, voy a introducir una tasa al precio del combustible o voy a hacer un sistema de derecho de emisiones parecido al de la Unión Europea, eso tiene una repercusión en los Estados. Y eso, esa evaluación retrasa la toma de decisiones. Eso por un lado. Y por otro lado, las normativas que ahora mismo a nivel de la OMI se han hecho en relación con el cambio climático, con la reducción de gases de efecto invernadero, afectan a buques por encima de 5.000 GT, que yo creo que eso conviene aclararlo, ¿no? Entonces, por debajo de esa normativa, de momento, pues no se está trabajando. Eso no quiere decir que a nivel nacional los Estados puedan tomar la iniciativa de establecer planes que puedan acometer la reducción de emisiones por debajo de ese segmento de la flota. Bélgica es uno de los países que está haciendo eso, ¿no? Un poco por poner en contexto, evidentemente, la responsabilidad social o no sé, o los pliegos de condiciones de los servicios pueden ir introduciendo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero desde mi punto de vista ahora mismo las embarcaciones de plástico no se verían afectadas por esos requisitos de emisiones, ¿no? No, se verían por los del Green Deal, los europeos. Si mi crítica no era hacia OMI en ningún caso. O sea, digo, a veces que Europa va tan rápido y es que no somos capaces ni de regular ni de legislar tan rápido o nos ponemos las pilas a nivel europeo. Por ejemplo, no puede ser que a veces queramos introducir un nuevo combustible en un barco, aún no existe una regulación. La Capitanía Marítima, cuando le llegue en ese barco, dice, ¿pero en qué me baso para aprobar o dejar de aprobar? Pues eso tiene que ser a nivel europeo, tiene que haber la misma regulación en todos los estados para que nos faciliten ese trabajo. O sea, me refiero más a eso que una crítica que no la hay, que yo además creo que mucho está cambiando, mucho ha cambiado desde el Prestige hasta esta parte. Yo entré el día que se hundió el barco del Prestige, justamente en el puerto, mucho ha cambiado todo desde el medio ambiente, antes no existía y a partir de ahí pegó un cambio a nivel mundial que es brutal. Nosotros en los pliegos de condiciones de la autoridad portuaria tenemos la obligación de adaptarnos a los objetivos medioambientales que designe cada autoridad portuaria. Entonces, al final, obviamente, con la OMI no, pero sí con la normativa local de cada puerto, que al final viene de puertos del Estado. Pero luego queremos que seáis más baratos también. Nada, por poner un datillo, y esto me lo mandaron hoy, pues son un nuevo compromiso a nivel de la Unión Europea y de determinados países, que España también se suscribe, donde en 2030 dice que el 2% del combustible de los barcos va a pasar a hidrógeno. El 2035 el 5%, en 2040 el 12% y en 2070 el 70%. Vuelvo a decir, vamos muy rápido, tenemos que... porque los compromisos son enseguida rápidos y luego hay que llevarlos a la realidad, que es el gran reto que tenemos todos. Desde luego doy testimonio de todo lo que ha dicho Carlos Botana en nombre del puerto. Estamos muy orgullosos de trabajar con una colaboración público-privada tremenda a efectos de conseguir un puerto verde, seguro y sobre todo un puerto con futuro. Hablando del tema de las nuevas energías, precisamente el lunes y martes va a estar aquí en Galicia los máximos responsables, empezando por el comisario europeo de pesca, directora de la DG Mare, etcétera, los máximos responsables europeos y el mensaje que le queremos transmitir es que todos estamos de acuerdo en conseguir estos objetivos del milenio, todos estamos de acuerdo en la descarbonización. Ahora bien, creemos que tiene que implementarse de una manera progresiva. Estamos, por una parte, muy presionados por la Unión Europea, sector pesca y transporte en general, pero pesca tiene unas peculiaridades. De poco sirve que aquí los puertos o las industrias que estén establecidas, Puerto de Vigo o cualquier otro puerto europeo, dispongan de instalaciones para suministro de GNL, proyecto con el que llevo trabajando 4 años,
o que se pueda suministrar hidrógeno, etcétera, si en los puertos normalmente de países terceros donde desarrollamos nuestra actividad de larga distancia no es posible el poder tener estos combustibles. Después, la curva de conocimiento todavía está muy por desarrollar. Ya estamos implementando en los nuevos pesqueros la utilización como refrigerante de amoníaco. Estamos con mejoras de eficiencia energética utilizando digitalización y consiguiendo ahorros en torno a un 15%. Ahora bien, creemos que todavía queda mucho por desarrollar y lo único que pedimos es, por ejemplo, en este momento como energía de transición estamos utilizando mucho biocombustibles de segunda generación. Ahora bien, necesitamos un espacio temporal más largo para seguir estudiando y analizando estos nuevos fuentes de energía que además tienen que tener un poder calorífico muy importante, por ejemplo, para el arrastre. Y, en segundo lugar, estamos pidiendo también que parte de los fondos Next Generation se canalicen para también la construcción de estos nuevos prototipos de barco digital y barco eficiente, porque entendemos que el objetivo de estos fondos es cambiar el modelo económico tradicional e ir hacia unos modelos mucho más sostenibles y más eficientes energéticamente. Y por último, felicitar enormemente al Colegio de Prácticos por la organización de estas jornadas interesantísimas para todos los sectores.